Hola a todos y a todas, espero que estén pasando una buena semana en compañía de su familia. Vamos a tratar de cubrir la clase correspondiente a esta semana, que espero que sea de mucha ayuda para ustedes, en vista de que los profesionales nos vamos formando a través del tiempo y pues con todas las experiencias y los conocimientos que vamos adquiriendo. Por lo tanto, para nosotros los profesores, todo conocimiento, toda oportunidad de conocimiento que nos llegue debe ser aprovechada, porque lo vamos a utilizar en alguno de los momentos de nuestra vida. Inicio con esta frase de Séneca. Muchos de las personas que vivieron en la antigüedad nos dan este legado cultural de enseñanzas, de aprendizaje que aún tienen vigencia a pesar de los siglos. El que es prudente es moderado, el que es moderado es constante, el que es constante es imperturbable, el que es imperturbable vive sin tristeza, el que vive sin tristeza es feliz. Luego el prudente es feliz. Es un llamado a la prudencia, sobre todo en estos momentos difíciles que como sociedad debemos afrontar. El llamado a escuchar más, a ser más serenos, a ser más analíticos y hablar menos. El que mucho habla pues se equivoca más o con mayor frecuencia. El tema que vamos a desarrollar este día es el planteamiento del problema, segunda parte, porque ya en la clase anterior, la semana anterior, estuvimos desarrollando esta parte. En el protocolo de investigación de la Universidad de Sonsonate, el que les di a conocer la semana pasada, ustedes pueden ver que el problema de investigación es el capítulo primero. Ahí lo pueden ver ustedes por ahorita, porque recuerden que los protocolos pueden ir cambiando a través del tiempo, por lo tanto no se casen ustedes con esquemas, sino que aprendan los lineamientos generales o las ideas generales para poder redactar alguna parte de su investigación. La investigación científica es una actividad que nos debe llevar a producir nuevos conocimientos en cada una de las áreas del saber. En algunas de esas disciplinas o de esas ciencias, pues como que es más notorio. De hecho, la imagen que nosotros tenemos de un científico es aquel que tiene una bata, que está en un laboratorio y que prácticamente su interacción con otros seres humanos es mínima, ¿verdad? Su interacción es con, o lo que él está tratando de hacer es fórmulas, tiene todo su equipo, pero no son personas. Y esa es la imagen latente, la que está en nuestros cerebros, en nuestros esquemas mentales. Sin embargo, la ciencia se hace en cada una de las áreas de la vida. La realidad, como bien dicen, es compleja y la realidad tiene múltiples elementos económicos, elementos sociales, elementos políticos, elementos históricos, de todo tipo. Entonces, si la realidad es así, con diferentes elementos, también la investigación pues trata de irle dando respuesta a cada una de esas interrogantes en los diferentes campos. Augusto Comte, este sociólogo, en el siglo XVIII propone el método que hasta este momento se utiliza, que es más de corte cuantitativo, positivista, pero que no es el único, como ya también lo hemos visto en algunas otras clases. Los métodos han ido también ajustándose a las necesidades que han ido surgiendo en las diferentes disciplinas. Por lo tanto, lo que Comte pensó no es que ya no tenga vigencia, pero que ya no es la única manera de acercarse a los fenómenos, y por lo tanto surgen otros, ¿verdad? Como el cualitativo, en donde los datos que se generan son más bien textuales, y ni uno ni otro de los métodos es mejor que el otro.
En algunas investigaciones, cuando uno ya está en la práctica, le puedo decir que son complementarios y por lo tanto decir que si este es mejor, que si, no, creo que en la práctica no tiene validez. Se utilizan dependiendo de las necesidades que se tengan en el momento. En este apartado pues vamos a ir viendo paso a paso cuáles son los elementos del planteamiento del problema. En donde dice PP es planteamiento del problema. ¿Qué podrían ser estos elementos? Más o menos. Como les dije, los protocolos según las universidades pues cambian, pero vamos a aprender aquí los elementos generales que son los que ustedes tienen que llevarse en su memoria o los que tienen que ir estudiando. Entonces, esos pasos, ¿cuáles son? Primero tenemos por aquí el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, el estado del arte, la hipótesis, las variables, el diseño de investigación, etc. Hasta culminar en el reporte de investigación. Entonces, acá lo que vamos a analizar en esta semana son objetivos, justificación, variables, hipótesis. De lo otro vamos a hablar en las siguientes semanas. ¿Cómo se delimita el problema de investigación? Bueno, primero hay que pensar en que todas las ideas de investigación surgen de situaciones que nosotros vemos en el diario vivir, de cosas que nos marcan a nosotros, que decimos por qué existe esto. ¿Será que lo podemos cambiar? ¿Será que puede ser de otra manera? De cosas que vemos todos los días y que en alguna manera nos afectan emocionalmente o directamente, pues de eso es que surgen los temas de investigación. Sin embargo, hay personas que se dedican a hacer investigación y esas personas que son llamados cientistas sociales o investigadores, pues no necesariamente eligen un tema porque les gusta o porque los haya tocado, ni nada por el estilo, simple y sencillamente porque es su profesión, es su carrera y le dicen investigue de tal o cual fenómeno, sin que haya sido propuesto directamente por esa persona. Entonces le están pagando en muchos casos y por lo tanto hay diferentes maneras de seleccionar un tema, ¿verdad? Esa es la idea. Un ejemplo, tengo interés en estudiar de los mitos o leyendas que conocen las personas sobre los sitios arqueológicos. Esa es como la idea inicial que nosotros tenemos, y antes de escribir un tema es esto lo que se debe hacer. Antes de un tema, yo primero digo ¿qué quiero? ¿Cuál es mi interés? Y luego yo le tengo que dar un poco de redacción, ¿verdad? Entonces digo mi tema es mito y memoria colectiva. Luego ya yo después le puedo ir agregando las delimitaciones y otros elementos que son también importantes, pero mi tema no puede ser como arriba, como digo en el ejemplo de arriba, que está mucho más amplio, sino que yo lo debo ir delimitando y conceptualizando. Y esto es algo que yo en mis años de experiencia he notado, que la dificultad de los estudiantes es ponerle nombre a las cosas. Ok, estoy diciendo que es algo muy sencillo porque parece sencillo, pero es conceptualizar. En vez de escribir mitos y leyendas, yo escribo mito y memoria colectiva, porque las leyendas y un montón de tradiciones van en unas palabras mucho más amplias que se llaman memoria colectiva. Por lo tanto, hacer este esfuerzo, que es un esfuerzo intelectivo, no es sencillo, no es simple. Hay que sentarse a revisar información, a revisar artículos de otras personas para ver por dónde va la cosa, cómo se está entendiendo en el mundo académico esto que nosotros estamos pensando. El planteamiento del problema o pregunta de investigación es cuando nosotros estamos delimitando el tema seleccionado. De hecho, en algunos protocolos
el problema también lleva un enunciado o pregunta de investigación. En el protocolo de nosotros no, pero es bueno que lo sepan. Hay diferentes maneras de hacer las cosas. Entonces en algunos lleva una pregunta de investigación. Hay que tener conocimiento de lo que nosotros vamos a abordar, saber de qué ciencia trata esto. Muchas veces también en mi experiencia me he dado cuenta de que estudiantes de educación, por ejemplo, con especialidades bien claras, lenguajes sociales, matemáticas, eligen temas que son más bien del área de la psicología. Ustedes eso lo pueden buscar en muchas clasificaciones de la UNESCO, de otras organizaciones que nos dicen cuáles son las áreas del saber y como para enmarcar los temas en esas áreas del saber. Entonces, pero así en términos generales, muchos que están estudiando sociología o el área de las lenguas y de la literatura o de las matemáticas, eligen temas que más bien son de la psicología. Y el detalle es que cuando nosotros estamos abordando, por ejemplo, escribiendo el estado del arte, eligiendo variables, no se nos ocurre nada. Bueno, aún cuando somos especialistas, a veces tenemos esas, entre comillas, lagunas mentales, que lo que significa es que hay que ir a buscar la información. Pero bien, mucho más lo va a tener alguien que no ha pasado 5 años viendo estos conceptos propios de cada disciplina. Entonces, cada vez que uno elige un tema, tiene que ir a buscar dentro de qué área está, o por lo menos hacer un ejercicio con nuestro intelecto para saber si realmente está en el área que nosotros necesitamos, en nuestras especialidades. Ahora, si es usted alguien a quien le pagan, como vimos en las diapositivas anteriores, pues hay que ser experto en todo. No hay, ¿cómo se llama? No hay restricciones. Sin embargo, alguien que ya tiene una profesión de investigador, pues también tiene otros conocimientos mucho más amplios que no le van a impedir trabajar en X o Y trabajo, área que se le dé. Pero cuando estamos aprendiendo a investigar, que somos estudiantes, es más razonable trabajar en una temática que sí es de nuestra especialidad y de nuestros conocimientos que tenemos más cercanos. Ejemplos de problemas. En El Salvador se fomentan los valores, pero la impunidad se castiga. Miren, es algo que un estudiante social podría estar pensando. ¿Por qué en las escuelas y en todos lados se implora los valores? Se habla tanto de los valores, pero dejamos que los políticos y otros funcionarios públicos sigan en la impunidad. Un ecológico. En El Salvador la mayor parte de la basura no se recicla, va a parar a los rellenos sanitarios. Entonces, como les decía, los temas surgen de problemáticas que nosotros vemos y que nos tocan y que nos llevan a pensar en que deberíamos investigarlo para que en algún momento determinado alguien pueda hacer algo. Tal vez no nosotros porque no tenemos los recursos, pero otras personas lo podrían hacer. Los objetivos en las investigaciones, su función es orientar el desarrollo de la investigación y lograr que se alcance el objetivo general. Entonces, los objetivos generales podrían ser el mismo tema con un verbo al inicio. Y es lo más general, es a grandes rasgos lo que nosotros queremos investigar. Y los particulares que dan los pormenores de la investigación. Tenemos por acá unos ejemplos de objetivos. Por ejemplo, el general, identificar las creencias populares que existen en torno al sitio arqueológico de Teotihuacán. Entonces tenemos que los objetivos son un verbo en infinitivo, y eso hay muchos ejemplos en internet, ¿verdad? De verbos para objetivos. No quiero que se vayan a confundir con respecto a ese tipo de publicaciones que hay por todos lados en internet. Los verbos pueden ser generales o específicos. Eso lo que lo determina es cómo lo vamos viendo en su progresión en el trabajo. No hay otra manera. Por ejemplo, este verbo de conocer dicen que es solo para objetivos generales, pero eso depende de cómo lo desarrollemos en la investigación.
Por eso puede ser tanto general como particular. Y acá como objetivo particular, su función se ve acá: conocer la función del mito y las leyendas populares que han surgido a partir del sitio arqueológico de Teotihuacán. Entonces, en este contexto tiene sentido poner el orden o la progresión de los verbos de esta manera. Entonces, todo depende cómo usted vaya escribiendo la progresión en su trabajo. Con respecto a la justificación, se escriben las razones por las cuales yo estoy abordando esta problemática. Como yo les digo a veces, ¿por qué tú eliges este tema y no otro? Eso es hacer la justificación, decir por qué yo elijo esto y no otro. Y hay que responder esto: ¿por qué investigo este tema? ¿Qué contribución puede tener? ¿A quién beneficiará? Todas esas cosas, y ser lo más reales posibles. Yo no voy a poner ahí es que quiero cambiar el mundo cuando no es cierto. No es cierto. Entonces, poner elementos apegados a la realidad, apegados a los recursos que se tienen. Y se recomienda que en una tesis, por ejemplo, de grado, que usted pueda seleccionar, a usted no le están pagando por eso, ¿verdad? Entonces usted puede seleccionar con base incluso en una vivencia que haya tenido, ya que si usted en la práctica profesional observó que no se hacían adecuaciones curriculares para niños sordos, bueno, esa puede ser su tesis. Si esa es su área de dominio, entonces tomar de esas situaciones que nos han preocupado y llevarlas a un esfuerzo que puede durar 4, 5, 6 meses hasta un año, ¿verdad? O más si no se ponen las pilas. Entonces, hacer eso, pero les recuerdo, siempre con base a los conceptos que manejamos, no a los que no manejamos, porque entonces pues será un camino bastante complicado, casi una tortura. Bueno, aquí hay un ejemplo de justificación que lo pueden leer completico ustedes, ¿no? Y ahí está: el interés por el tema partió del deseo de conocer la historia de este antiguo asentamiento durante la época prehispánica, en un primer momento, después de iniciar el estudio, Bueno, y ahí va contando que, bueno, algo importante en una tesis, y yo creo que en cualquier escrito, es en cierta manera desarrollar los temas con naturalidad. Pero eso es complicado también, porque se tiene que ordenar uno el pensamiento. Por eso desde los primeros años se les insiste y se les enseña a usar esquemas mentales, mapas conceptuales y todo eso, porque esos recursos lo que hacen es ayudar al cerebro a ordenar los elementos, ¿ya? Entonces usted tiene que ir contando la historia, pero como una película, y las películas no inician del medio, inician del principio, si me permiten esta tremenda incorrección que acabo de hacer, pero con el ánimo de darme a entender. Ahora bien, en las películas a veces se cuenta la historia desde lo último para llegar al principio. Está bien, es válido, pero de un punto a otro no hay desorden. Entonces es más o menos lo que tenemos que hacer también cuando estamos redactando este aspecto, y todos los aspectos, todos. También hay una partecita que se llama antecedentes, estado de la cuestión o del arte. Estado del arte lo que significa es cómo se encuentra este problema en este momento. Eso es lo que significa. Entonces los antecedentes empezamos a decir cómo se encuentra la teoría en este momento y que nos va a permitir abordar el tema. Y hay que hacer una consulta bibliográfica como la que ya se les ha enseñado, ¿verdad? En dónde debemos buscar. En una tesis es pecado citar fuentes como Wikipedia. Sí, hay algunos que pueden decir, no, es que Wikipedia tiene muchos buenos artículos y está bien, pero no todos. Y entonces, para saber cuáles están bien y cuáles no, también se necesita de tener un ojo experto. Entonces, por el momento, que yo no digo en el futuro, por el momento, por eso es que no podemos citar de Wikipedia. Y acá pues hace el autor un recorrido histórico de cómo se encuentra la cuestión, de qué se ha investigado, en qué momento y por quiénes.
¿no? Para decir, esto es lo que ahorita sabemos y nos lo dijeron estas personas en estos estudios, en estos años. Y entonces a partir de eso, porque de ahí partimos de esto que ya tenemos y queremos investigar otras cosas. A eso es que se refieren los antecedentes. También la parte de las hipótesis, que son los supuestos. Algunas investigaciones no llevan hipótesis, otras sí. Entonces, por si lleva hipótesis, entonces es bueno aprender a redactarlas o saber a qué se refieren, se redacten o no. Debe ser conceptualmente claro, debe tener referencias empíricas, o sea, debe ser real, debe ser aterrizado en lo que nosotros podemos ver. O sea, recuerden que estamos hablando acá de la utilización del positivismo para hacer investigaciones. Debe tener teoría que la sustente también, ¿verdad? Ejemplo, inicialmente podemos sugerir que los mitos y creencias relacionadas con el sitio arqueológico de Teotihuacán han contribuido a la difusión y conservación de las costumbres y tradiciones de la localidad. Bueno, ahí está. Entonces es válido suponer, podemos sugerir, sobre todo porque este estudio y este ejemplo que estamos viendo acá es de tipo antropológico, del área de la antropología, de la sociología, y entonces generalmente el estilo de la gente en esta área del saber es de este tipo, de podemos sugerir. O sea, a la luz de lo que nosotros entendemos empíricamente, parece que es de esta manera, y es una licencia válida para algunas ciencias. En otras ciencias son mucho más estrictos y dicen es así. Bueno, son estilos dentro de cada una de las ciencias. Las variables son las propiedades de los hechos, son cualidades, son atributos, son esos conceptos que nosotros queremos medir y que están ahí en los objetivos. Todo en el trabajo de investigación tiene concordancia, una cosa con otra tiene concordancia. Hay variables independientes y dependientes. Nosotros en el protocolo, por ahorita, en la uso, no les pedimos esto, pero podría ser que en un futuro sí, o bueno, nos sirve de cultura general. La variable independiente es lo que se presenta como antecedente, como causa, como condición que afecta en forma determinada el fenómeno que se considera como variable dependiente. ¿Ok? Este afecta a esta otra. ¿Ya? Y entonces el factor que se presenta como consecuencia o efecto de la variable independiente. Y vamos a ver un ejemplo. Variable independiente, costumbres y tradiciones. Variable dependiente, creencias populares que existen sobre la zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacán. Entonces, las dos variables, las variables deben tener esa causa y ese efecto, y nosotros lo tenemos que pensar, pero no inventados, sino basados en la realidad y en lo que nosotros hemos leído. Para este punto en donde se redactan las hipótesis ya hemos leído, ya conocemos el estado del arte y por lo tanto lo que vamos escribiendo pues está arraigado a eso que existe. También en los trabajos es bueno hacer un cronograma de trabajo. Nosotros en la universidad pues el capítulo 4 se llama cronograma de actividades. Y acá pues se ponen los elementos que nos van ayudando para resolver el problema. En el trabajo puede ser cualquier capítulo, oigan lo que les digo, puede ser capítulo 1, 2, 3, 4 o no llevar cronograma, pero se aconseja que ustedes como equipo sí redacten su cronograma, porque eso es como su agenda y nos va poniendo tiempos. Recuerden que los seres humanos, si no nos ponemos metas, pues entonces no hacemos las cosas. Los seres humanos tenemos una tendencia a procrastinar, a dejar todo para después. Entonces, es bueno hacer esto,
y agregarle otros elementos que ustedes consideren necesarios. Por ejemplo, quién va a redactar esta parte, quién va a hacer esta otra parte y así. Y acá tenemos un ejemplo. En la universidad lo que se pide es un cronograma de Gantt, porque el cronograma de Gantt lleva como escaleritas, ¿verdad? Lleva escaleritas en donde se van poniendo los meses y las semanas por cada mes. Y eso entonces nos permite ir en una progresión y se verá como una escalerita. Y eso es lo que queremos. Bueno, hasta aquí la clase de este día. Espero que les sea de utilidad. Les recuerdo que siempre deben escuchar, anotar y escribir preguntas si las tienen. Y además buscar otras informaciones de otros autores con respecto a estas mismas temáticas y que les puedan servir. Aprovechemos que estamos en la era de la información. La información se mueve muy rápido, pero si no la aprovechamos, pues de nada nos va a servir. Bye bye.